Contanos un poquito, Eh, Luis, cómo, sí, cómo estás evaluando, digamos, la elección, la ofensiva que sí, desata los sectores del privilegio, el poder concentrado, ¿no? A partir del domingo. sí, totalmente, totalmente, porque hubo mensajes cruzados a la sociedad en la campaña, ¿no? La oposición, el Frente, la Fuerza Patria hizo hincapié en la situación económica, en la crisis económica casi terminal, a que la llevó las políticas del oficialismo, del gobierno. Y el gobierno primero intentó una línea de decir, no es tan así, se reactivó la economía, estamos bárbaros, y se dio cuenta que por ese camino no iba. Y entonces empezaron a aparecer, mandó una línea indirecta, ¿no? Más sublineal, digamos, ¿no? Empezaron a aparecer gente que entrevistaban en las redes, ¿no? Que decían que estaban muy mal, desastrosamente mal. Eran tragedias a veces verdaderamente feas, ¿no? Muy difíciles, y que terminaban la entrevista diciendo, pero igual lo voy a votar porque todavía tengo esperanza, no quiero volver al pasado, eh, ese tipo de argumentos, ¿no? Vos sabés que yo iba a escribir algo diciendo, ojo, que me parece que estos están haciendo campaña por este lado. Ya la línea de decir que está todo bien no sirve, porque la gente sabe, todo el mundo está mal. Entonces, ¿qué hicieron los tipos? Aprovecharon la fuerza del adversario como se hacen en las artes marciales orientales, y decir, sí, estamos mal, pero con los otros estábamos peor, o no podemos abandonar a mitad de camino, hicimos todo el esfuerzo y lo que viene es recibir los frutos de ese esfuerzo. Y yo creo que, por supuesto, hay una parte de la sociedad que tiene una mirada de derecha, un 20-25% de la sociedad vota derecha, vota conservador, es un voto gorila, antipopular. El gorila no solamente por lo antiperonista, ¿no? Sino por lo antipopular, por lo clasista, por lo aspiracionista, en fin, por esa cantidad de cuestiones. Hay un 20-25%. Por lo general, las campañas tienden a buscar al que está más en el medio, el que está más indefinido. Y en eso ellos llegaron a un sector de la sociedad que está mal, pero siente que si cambia algo, si se mueve algo, este, vamos a estar peor, ¿no? El voto fue no hagan ola porque nos tapa la mierda, más o menos, ¿no? Y me Pero parece que esa campaña no fue estaba errado efectiva. eso, ¿no? No estaba errado ese sentir. ¿Viste cuando salió Donald Trump a decir están muertos y qué sé yo qué? Parecía una estupidez. Y no, el tipo estaba, yo creo que alguien le dijo que diga eso, ¿no? Porque es la sensación que tenía la mayoría. Y la mayoría, o mucha gente sintió que si se movía alguna ficha del tablero, se venía todo abajo. Lo poquito que le quedaba se le desarmaba. Y yo creo que fue eso. O sea, si el gobierno festeja mucho, va a ir por mal camino. No, no es un apoyo incondicional, por lo menos en esa franja, ¿no? De la sociedad. Esa gente, lo votó gente que está muy mal. Es un voto contradictorio, pero que ellos supieron aprovechar esa fuerza negativa a favor de ellos, ¿no? Y bueno, y la oposición, o sea, Fuerza Patria, los movimientos populares, no vieron venir esa engaña pichanga, ¿no? Me da esa impresión a mí. Yo no sé, Pero, tampoco uno Luis, tiene la bola de cristal, pero me da esa impresión. sí, yo comparto, comparto eso, pero me parece que es una parte. La otra parte que no se ve es, de un lado, había una situación que generaba temor y una propuesta. Una propuesta. Si bueno, vamos por acá, no cambiemos, los frutos Ah, vendrán después, como señalabas vos, estamos en este camino, queremos hacer esto, nos diste el voto, algunas cosas hicimos, bajamos la inflación. En contraposición a eso,
no había ningún mensaje, ninguna idea propositiva que convocara Sí, alguna no, era épica. negativo. Fue una campaña negativa. La campaña de la oposición, ¿no? Fue decir, estamos mal, estos tipos nos llevaron a esta situación. Es cierto eso que decís vos. Eso y muchas otras cosas que son las limitaciones. O sea, después de la derrota donde salió elegido presidente un tipo como Javier Milei, el movimiento popular entró en una crisis de sentido bastante profunda, creo yo, ¿no? Este, y creo que hizo campaña sin terminar de reponerse de eso. Una de las cosas fue discutir como si en esa discusión interna se jugara al todo o nada, y donde los enemigos estuvieran de este lado y no del otro. Y se planteó así la discusión y yo creo que eso no fue bueno para sacar las conclusiones que había que sacar. De todas maneras, vos sabés que yo creo que en esta situación lo que importa es entender cómo funcionó la subjetividad de la sociedad que votó muy en contracorriente de su situación objetiva, ¿no? Para tratar de entender ese fenómeno. Yo creo que eso es lo más importante. Y está bien, ponerle que hubiera salido con una propuesta disruptiva, una propuesta por la positiva. No sé hasta qué punto en esta situación de desesperada, digamos, la gente hubiera podido, yo creo que eso se procesa con un poco más de tiempo. La verdad que yo también tengo muchas dudas, ¿viste, Milciades? Es una situación muy rara en el sentido que es un voto que mayoritariamente votó en contra de su situación objetiva. O sea, vos me decís, no, no hubo peor campaña en la historia de la política que la que hizo el oficialismo. ¿Te imaginás en medio de casi sobre la campaña un escándalo de una estafa financiera con las criptomonedas, una estafa con los remedios que van a los discapacitados, donde la hermana del presidente se quedaba con el 3%, una denuncia y práctico, muchas pruebas, donde las principales cabezas de lista del oficialismo en la provincia de Buenos Aires y en la provincia de Río Negro estaban financiadas por el narcotráfico. No se me ocurre peor situación que esa, y sin embargo hubo un voto para ese lado. No creo que sea un voto que apoye esas cosas, pero sí creo que hubo otras motivaciones que van más allá de todo eso, que no es apoyo al gobierno, que para mí es eso, no muevan, no hagan olas que nos tapa la mierda, ¿viste? Me dio esa sensación, Sí, y y yo con un creo que el agregado, movimiento... ¿eh? con un agregado que es la comparación. Y en la comparación, el movimiento nacional, evidentemente, no salió bien parado. No, ¿No? no, Con la comparación con el pasado reciente. no, y por Sea eso justo o yo sí injusto, ¿no? creo, Digo. claro, y yo creo que en eso, ahí entra la parte que vos estás diciendo. O sea, el movimiento nacional tiene que aprender a, a mirar con más atención lo que pasa en la sociedad, a discutir sus diferencias con un sentido de sumar y no de restar. Eh, o sea, yo te digo, decir que fue el desdoblamiento o no el desdoblamiento, discutir eso a esta altura me parece ultra secundario. Se puede discutir, porque podés discutir todo, pero Tiene discutir eso sentido. me parece que es meterse en una discusión ultra secundaria. Discutir si tiene razón Axel o si tiene razón Cristina es poner a confrontar dos figuras que el movimiento nacional tiene que tener y tiene que rescatar. Tienen que sumarlas de alguna forma. Si tienen diferencias,
tienen que encontrar la forma en que esas diferencias sumen y no resten, porque la mayoría de la gente que respalda a uno respalda al otro. Esa para mí es una cuestión básica. Ayer Y después aprender, sí, vos sabés que ayer, recordando a Néstor, el aniversario de Néstor, nosotros comenzábamos compartiendo un video suyo del día de cuando se cancela la deuda con el Fondo Monetario. Y aquel día en el cual dice, nos dicen kirchneristas para bajarnos el precio, somos peronistas. sí, Y yo hacía alguna sí, mención en este sentido de lo que vos venís señalando, en tanto la necesidad de volver a lo que es una práctica histórica del peronismo de amplitud, de escuchar, estar, no como objeto de estudio el pueblo, sino dentro del pueblo, que eso es el sí, movimiento nacional, sí, sí, escuchar, sintetizar y ampliar, abrir. A mí lo que me preocupa cuando decís, bueno, no discutir el 7, no, esto, me preocupa bastante que se profundice esa intentona de sectorizar, de fortalecer las partes, en lugar de tirar 4 o 5 puntos mínimos comunes denominadores que tengan que ver con las claro. necesidades actuales de nuestro pueblo y ver cómo se construye política en torno a eso, ¿no? Sí, totalmente. Yo creo que eso es lo que es una responsabilidad, porque todo lo que vos estabas enumerando antes, en cuanto a la situación difícil que está pasando la mayoría de la gente, porque hasta vos, un comerciante, vos sabés que un comerciante en este momento está ganando la mitad de lo que ganaba antes, porque le bajó el consumo a la mitad, por lo menos. A otros han tenido que cerrar. Gente que tenía fábricas tuvo que cerrar la fábrica y está tratando de importar algo de China o de Brasil. O sea, no, hay que hablar con esa gente y todo ese universo y encontrar una resultante que sea una propuesta. Yo te digo, lo que hizo Néstor en el 2003, porque Néstor lo que hizo fue recoger los reclamos que estaban en la sociedad en ese momento, ¿no? Este, y es como vos decís, hay que fortalecer el todo más que las partes. Obviamente que dentro del peronismo siempre hay oportunistas, porque obviamente cuando los oportunistas no se meten en los partidos testimoniales, No, claro. los oportunistas se meten en los que tienen opción de disputar el poder. Tenés que aprender a separar a los oportunistas de los que tienen diferencias con vos y están discutiendo legítimamente, ¿no? Bueno, esos son todos problemas que yo creo que un movimiento popular tiene que empezar a discernir porque dentro de 2 años va a ser una disputa muy fuerte con un país o con lo que quede de un país que va a dejar este gobierno, ¿no? Con Bueno, Estados Luis, Unidos muy metido bueno, adentro. Va a ser muy problemático esto. así es. Y bueno, y una corte y un partido judicial que se Que no sé, sí, fortalecerá, total, sí, ¿no? Con sí. estos números en el Congreso y estos fallos de la Corte Suprema en el día de ayer, Sí, no, todo no, no, es indica que viene una horrible. ofensiva para la designación de jueces, ¿no? Totalmente, sí, sí, totalmente. Horrible. O sea, yo lo que creo que hay dos temas que son centrales. Digamos, yo creo que casi todos los temas se han convertido en centrales. Uno es el tema de las redes y los medios. No se puede dejar sin regular toda esa área de comunicación que manipulan la subjetividad de mucha gente. Eh, Dos, mejor dicho, vamos a poner en primer lugar el tema de la deuda. El tema de la deuda va a ser fundamental y no lo podemos resolver pidiendo más deuda para pagar la que tenés. O sea, eso sigue siendo pan para hoy y hambre para mañana y ya a esa altura va a ser hambre para hoy y hambre para mañana. Y después la reforma judicial. Hay que hacer como pasó y se hizo en México. Todos los funcionarios judiciales son elegidos por el voto soberano de la población.
a lo mejor vota menos gente, todo, en fin, todo ese proceso hasta que eso se acostumbre la sociedad, pero así tener un poder judicial con características feudales que termina siempre representando y parcializando sus definiciones en función de los intereses concentrados en este país, bueno, no vamos a ir a ningún lado, ¿no? Es como vos decís eso. Luis Brustein, mil gracias. A Bueno, un disfrutar abrazo grande, de gracias por llamar la y reserva. disculpen la facha.